Bienvenidos a Enigma X, el canal donde exploramos los misterios más profundos, las leyendas más oscuras y los secretos que desafían la realidad. Si te apasionan los enigmas históricos, los fenómenos inexplicables y los casos que aún hoy siguen sin respuesta, este es tu lugar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí, en Enigma X, viajamos juntos hacia lo desconocido. Hoy nos sumergiremos en uno de los casos más inquietantes de la historia de la aviación. Una historia que transformó a una simple misión de entrenamiento en un mito eterno. Un vuelo militar. 5 aviones. 14 hombres. Y un mar que nunca devolvió sus restos. Esta es la historia del vuelo 19. El Triángulo de las Bermudas, el Mar de los Misterios. Pocas regiones del planeta han generado tanta fascinación como el Triángulo de las Bermudas. Entre Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico, se extiende un área de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados. En apariencia se trata de un océano como cualquier otro. Aguas cálidas, rutas comerciales, cielos despejados. Pero desde hace siglos, este mar ha estado asociado con desapariciones inexplicables. Desde barcos mercantes que jamás llegaron a puerto, hasta aeronaves modernas que se desvanecen sin dejar rastro, el Triángulo ha tejido una reputación de lugar maldito. Algunos lo llaman la trampa del diablo. Otros, el portal hacia lo desconocido. Pero entre todos los casos que alimentan esta leyenda, hay uno que se ha convertido en el corazón del misterio. Uno que cambió para siempre la percepción del Triángulo de las Bermudas. La desaparición del vuelo 19. El mundo en 1945. Para comprender lo que ocurrió aquel 5 de diciembre de 1945, debemos viajar atrás en el tiempo. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas 3 meses antes. El mundo estaba exhausto, pero también en transformación. Las ciudades devastadas empezaban a reconstruirse. Millones de soldados regresaban a casa. Muchos intentando rehacer sus vidas después de años de guerra. Estados Unidos emergía como potencia mundial, con una enorme flota militar y miles de pilotos entrenados. La aviación, que había sido decisiva en el conflicto, entraba en una nueva era. Las bases navales del Atlántico, entre ellas la de Fort Lauderdale, en Florida, se convirtieron en centros de adiestramiento. Allí, los jóvenes aviadores practicaban maniobras, simulaban misiones de combate y aprendían a orientarse en el mar abierto. Era un tiempo de transición, de la guerra a la paz, de la destrucción a la esperanza. Pero en medio de esta calma aparente, el destino preparaba una de las tragedias más enigmáticas de la historia. Los aviones, los Grumman TBF-TBM Avenger. El vuelo 19 estaba conformado por 5 Grumman TBM Avenger, aviones torpederos diseñados para la Marina de los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Avengers habían ganado fama de ser robustos, resistentes y letales. Cada avión medía más de 12 metros de largo, con una envergadura de casi 17 metros. Podían alcanzar velocidades de 430 kilómetros por hora y tenían un alcance superior a los 1.600 kilómetros. Diseñados para operar desde portaaviones, estaban preparados para soportar duras condiciones. Tenían cabina para 3 tripulantes, piloto, artillero y operador de radio. Los Avengers habían sido protagonistas en batallas decisivas del Pacífico, como Midway y Guadalcanal. Eran aviones condecorados considerados casi indestructibles. Y sin embargo, aquel 5 de diciembre, 5 de ellos desaparecerían como si jamás hubieran existido. Un hecho que la lógica militar no podía aceptar, pero que el misterio sí podía abrazar. Los hombres detrás del vuelo. Al mando de la misión estaba el teniente Charles Carroll Taylor, un piloto de 28 años condecorado por su servicio en el Pacífico. Taylor había volado en condiciones extremas, enfrentando tormentas, combates y misiones de alto riesgo. Era un aviador experimentado, pero también, según registros, no estaba del todo familiarizado con la geografía de Florida y las Bahamas. Junto a él, otros 13 hombres jóvenes, la mayoría en sus 20s. Muchos habían luchado en la guerra, otros apenas comenzaban su carrera militar. Todos compartían el mismo destino, una misión de entrenamiento rutinaria, de apenas 3 horas, que debía ser sencilla y predecible. Pero aquel grupo de hombres quedaría marcado para siempre como protagonistas de uno de los enigmas más inquietantes de la historia moderna. El plan de vuelo. El 5 de diciembre de 1945 parecía un día como cualquier otro en la base aérea naval de Fort Lauderdale. El clima era estable, con algunas nubes dispersas y una ligera brisa del Atlántico. Las condiciones parecían ideales para un vuelo de entrenamiento. A las 14:10 horas, los 5 Avengers del vuelo 19 despegaron con normalidad. El ejercicio era sencillo.
volar hacia el este durante 120 millas, hasta alcanzar el área de los cayos Hens and Chickens. Girar al norte y continuar por 73 millas. Luego virar al suroeste, regresando hacia la base. Un recorrido triangular de unas 3 horas de duración. Una misión de rutina, repetida decenas de veces por otros escuadrones. Nada podía salir mal, o al menos eso creían. Los primeros signos de confusión. Con el paso de la primera hora, los aviones se adentraron en el mar abierto. Los tripulantes seguían el plan establecido, pero algo comenzó a no encajar. El comandante Taylor empezó a notar que las islas bajo ellos no coincidían con las que esperaba ver. Su intuición le decía que no estaban donde debían. Para colmo, las brújulas de los aviones comenzaron a mostrar lecturas contradictorias. En aviación, perder la orientación puede ser mortal. Los pilotos dependen de sus instrumentos para saber hacia dónde volar. Pero aquel día los instrumentos parecían fallar, alimentando la incertidumbre. Los registros posteriores indican que Taylor pensaba estar sobre los cayos de Florida, cuando en realidad sobrevolaba las Bahamas. Ese error de percepción sería el inicio de la tragedia. El error fatal. Convencido de su ubicación equivocada, Taylor ordenó dirigirse hacia el este, buscando tierra firme. Pero ese rumbo los alejaba cada vez más de la costa estadounidense y los internaba aún más en el Atlántico. El sol comenzaba a descender, y con él, la visibilidad empeoraba. Los jóvenes aviadores, confiando en su líder, siguieron sus instrucciones, pero pronto empezaron a volar en círculos, incapaces de encontrar un punto de referencia. El combustible se agotaba lentamente y la desesperación crecía. La rutina de un simple entrenamiento se había transformado en un laberinto aéreo del que no había salida. La última señal. A las 18:20 horas aproximadamente, la base recibió las últimas transmisiones confusas del escuadrón. Se hablaba de quedarse sin combustible, de no saber dónde estaban, de prepararse para un posible amarizaje de emergencia. Después de esa hora, el silencio absoluto. 5 aviones, 14 hombres y ninguna explicación clara. El océano se había tragado al vuelo 19. La operación de búsqueda. La reacción de la Marina fue inmediata. Se lanzó una de las mayores operaciones de búsqueda de la época. Barcos, portaaviones, submarinos y aviones fueron desplegados en cuestión de horas. El área de rastreo cubrió miles de kilómetros cuadrados, extendiéndose desde Florida hasta las Bahamas. Pero el mar parecía no querer entregar ningún rastro. Ni un fragmento metálico, ni una mancha de combustible, ni un solo chaleco salvavidas. El misterio se profundizaba. El segundo desastre. El hidroavión desaparecido. Aún más desconcertante fue lo que ocurrió esa misma noche. Un hidroavión de rescate PBM Mariner, con 13 tripulantes a bordo, despegó desde Florida para unirse a la búsqueda. Era un avión grande, apodado por los pilotos como el encendedor volador, debido a su tendencia a incendiarse si sufría una avería. Minutos después de despegar, la torre de control reportó haber visto una explosión en el horizonte. El Mariner había desaparecido. Nunca se recuperaron restos, ni sobrevivientes. En cuestión de horas, el número de desaparecidos había aumentado de 14 a 27 hombres. El misterio se convertía en tragedia nacional. El silencio del océano. Durante días, la Marina recorrió el Atlántico incansablemente. Se rastrearon miles de kilómetros cuadrados con patrullas aéreas y navales, pero el resultado fue siempre el mismo. Nada. Ni restos de los Avengers ni del hidroavión de rescate. El océano guardaba su secreto con un silencio implacable. La desaparición del vuelo 19 había pasado de ser un accidente militar a convertirse en uno de los mayores enigmas del siglo XX. El informe oficial. La Marina de los Estados Unidos dedicó semanas enteras a la investigación, pero sus conclusiones, lejos de aclarar el caso, solo aumentaron el misterio. En los archivos oficiales, la causa de la desaparición fue registrada como desconocida. Algunos documentos internos contenían frases inquietantes, como aquella que se haría célebre. El vuelo parece haber desaparecido como si hubiera volado a Marte. El hecho de que una institución tan rigurosa no pudiera dar una respuesta concreta abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. Error humano. La teoría más aceptada por los expertos es la del error humano. El comandante Taylor, pese a ser un piloto condecorado, no conocía bien la geografía de Florida. Al confundir las Islas Bahamas con los cayos de Florida, ordenó volar hacia el este, alejando al escuadrón de la costa. La caída de la noche, la falta de puntos de referencia y la posible desorientación espacial hicieron el resto. Los aviones se quedaron sin combustible y cayeron en algún punto remoto del Atlántico, demasiado lejos para ser encontrados. Es una explicación lógica, pero hay un detalle.
Si realmente cayeron al mar, ¿por qué nunca se encontraron restos? Ni siquiera una sola pieza metálica. Fallos de instrumentos. Otros investigadores apuntan a una posible falla en los instrumentos de navegación. El Triángulo de las Bermudas es conocido por fenómenos magnéticos irregulares que afectan las brújulas. Si las brújulas de los Avengers se volvieron locas, los pilotos pudieron haber recibido direcciones contradictorias. Un error fatal en plena misión, en un tiempo en que la navegación dependía mucho menos de satélites y más de cálculos manuales. El clima, un enemigo invisible. El Caribe y el Atlántico son mares traicioneros. Tormentas repentinas, nubes densas, ráfagas de viento y olas gigantes son comunes en la región. Algunos meteorólogos creen que una tormenta súbita atrapó al vuelo 19, obligándolos a amerizar de emergencia en un mar embravecido. El océano, con su fuerza implacable, pudo haber destruido los aviones y tragado los restos en cuestión de horas. Una explicación natural, pero que no quita lo desconcertante. Ni siquiera con los equipos de rescate se halló señal alguna. Anomalías magnéticas. Con el paso de los años surgieron teorías más científicas pero inquietantes. El Triángulo de las Bermudas es una de las pocas zonas del planeta donde la brújula señala directamente al norte verdadero en lugar del magnético. Esta peculiaridad podría generar confusión en pilotos inexpertos, provocando desvíos enormes en la navegación. Algunos sostienen que existen variaciones magnéticas irregulares, campos invisibles capaces de alterar no solo brújulas, sino también motores y equipos eléctricos. ¿Pudo el vuelo 19 haber sido víctima de una anomalía magnética única y fatal? Hidratos de metano. Una teoría menos conocida pero fascinante involucra a los hidratos de metano. El fondo marino del Atlántico guarda grandes depósitos de gas metano atrapados bajo presión. Si una liberación súbita de este gas ocurre, puede formar burbujas gigantes que desestabilizan barcos e incluso afectar motores de aviones que sobrevuelen la zona. Un escape masivo de metano pudo haber provocado el fallo de los motores y la caída simultánea de los 5 Avengers. ¿Coincidencia o parte de los secretos que esconde el mar? Teorías paranormales. El misterio del vuelo 19 no tardó en despertar explicaciones mucho más extraordinarias. Algunos hablan de portales interdimensionales, puertas ocultas en el océano que se abren y tragan todo lo que las cruza. Otros mencionan la existencia de una civilización submarina avanzada, capaz de atraer o destruir aeronaves intrusas. Y por supuesto, no faltan las hipótesis de abducciones extraterrestres. Para muchos, los pilotos fueron víctimas de un secuestro masivo desde los cielos. Estas teorías, aunque no tienen pruebas científicas, han alimentado durante décadas la leyenda del Triángulo de las Bermudas. El impacto cultural. El caso del vuelo 19 rápidamente se convirtió en noticia mundial. Periódicos y revistas de la época hablaban de un misterio sin explicación. En los años siguientes, escritores y documentalistas popularizaron la historia, hasta convertirla en uno de los pilares de la mitología del Triángulo de las Bermudas. Películas, libros y series han recreado la desaparición, siempre con un aire de enigma irresuelto. Hoy, casi 80 años después, el vuelo 19 sigue siendo citado como el ejemplo perfecto de que hay rincones del mundo donde lo inexplicable se hace presente. El misterio eterno. El vuelo 19 permanece como una herida abierta en la historia de la aviación. 5 aviones, 14 hombres, y un rescate fallido que costó 13 vidas más. Ni la Marina, ni los científicos, ni los cazadores de misterios han logrado ofrecer una explicación definitiva. La única certeza es la ausencia. Un silencio en los registros. Un vacío en el océano. El Triángulo de las Bermudas, con su reputación de devorador de barcos y aeronaves, encontró en el vuelo 19 el mito que consolidó su fama mundial. Entre lo científico y lo sobrenatural, algunos sostienen que todo se reduce a errores humanos, tormentas imprevistas y la furia del mar. Otros creen que el Triángulo es un escenario donde fuerzas desconocidas actúan más allá de la lógica. Los documentos oficiales son ambiguos. Las teorías científicas no logran encajar del todo. Y las hipótesis paranormales, aunque fascinantes, carecen de pruebas. Pero quizás ahí reside la magia de este enigma. En la delgada línea entre lo racional y lo inexplicable. El mar, guardián de secretos. El océano cubre más del 70% del planeta. Sus profundidades siguen siendo más misteriosas que la superficie de la Luna. Lo que el mar oculta, rara vez lo devuelve. El vuelo 19 es un recordatorio de que, pese a nuestros avances tecnológicos, el ser humano sigue enfrentándose a un universo lleno de incógnitas. Y quizás el Triángulo de las Bermudas no sea un portal a otra dimensión, ni una base extraterrestre. Tal vez sea simplemente un espejo de nuestra eterna fascinación por lo desconocido.
La pregunta que persiste: ¿dónde están los Avengers del vuelo 19? ¿Descansan bajo kilómetros de agua ocultos en lo profundo del océano Atlántico? ¿O fueron víctimas de algo que aún no podemos comprender? La pregunta sigue abierta y probablemente nunca obtendremos una respuesta definitiva. Y es justamente esa incertidumbre la que mantiene vivo el misterio. Este fue la historia del vuelo 19, una de las desapariciones más famosas asociadas al Triángulo de las Bermudas, un caso que sigue sin resolverse. Un eco que resuena desde 1945 hasta nuestros días. Si llegaste hasta aquí, significa que eres como nosotros, un buscador de misterios, alguien que quiere ver más allá de lo evidente. Esto es Enigma X, secretos que desafían la realidad. Si te gustan los enigmas históricos, los misterios sin resolver y las historias que ponen a prueba la lógica, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje al lado oscuro de lo inexplicable, porque aún quedan muchos secretos ocultos esperando a ser contados. Y recuerda, en cada sombra siempre hay un enigma.